Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos. Estamos conectados por nuestras historias. Este lindo programa, este hermoso programa que nos permite contar historias de nuestro país y de nuestra gente. Hola Noé, buenas noches. Hola Goico, y en el programa de hoy vamos a hablar de historias vinculadas con objetos, objetos que tienen un valor muy especial para sus dueños y que no tienen nada que ver con lo material. Exactamente, vamos a contar las historias a través de estos objetos que fueron testigos en un momento muy difícil para nuestro país. Estoy hablando de la Guerra de Malvinas. Y la primera historia es sobre Beto Altieri, un soldado de Malvinas que fue gravemente herido en Monte London, la batalla más cruenta de la guerra según las crónicas, y que gracias a su casco salvó milagrosamente su vida. Después de 40 años volvió a reunirse con él. Otra historia del programa de hoy también tiene a un objeto como protagonista y también nos lleva a ese momento de Guerra de Malvinas. Es la historia de José Luis y de Magalí, dos personas que se conocieron allá por 1982 en Puerto San Julián, que es la base continental más cercana a las islas. Bueno, ahí compartieron un momento que perduró durante 38 años. Y justamente es allí donde una pequeña niña de 5 años tuvo un gesto de humanidad para con un soldado, y ese hecho es el que va a unirlos en esta linda historia que en un ratito vamos a compartir también. Y también nos visita aquí en nuestro piso, ¿no? Hugo Robert, un excombatiente que estuvo en la trinchera. Volvió a las islas después de casi 30 años y ahí se reencontró con objetos que eran parte de ese momento de la guerra. Nos va a contar su historia a través de los objetos también. Desde que nacemos, ciertos objetos nos acompañan. Desde aquellos primeros juguetes de nuestra infancia hasta los actuales elementos tecnológicos que nos ponen de cara a lo fugaz. Pero ¿qué sucede cuando en un momento límite un simple objeto puede salvarnos la vida? Sí. Hoy vamos a hablar de objetos que fueron testigos de la guerra, objetos que nos conectan con las historias de Malvinas. Así es, te cuento, Noé, le cuento a la gente que en ese 1982, yo nací futbolísticamente en el club de mi pueblo, en el Lima Fútbol Club, pero en 1982 jugaba en Defensores Unidos de Zárate y a mitad de ese año me compró River Plate, a mitad del año 82. Obviamente este fue un hecho, un acontecimiento que marcó mi vida como profesional y también mi vida personal. Ese fue mi destino, tuve mucha suerte, pero quizás no la misma suerte que tuvieron algunos de los muchachos que nacieron ese mismo año que yo. Porque hace exactamente 38 años, Goico, nuestro país atravesaba uno de los capítulos más oscuros de su historia. Como estrategia de un gobierno de facto que se debilitaba y perdía poder político, la junta militar encabezada por Leopoldo Galtieri revive un viejo conflicto de soberanía con Inglaterra y ocupa las islas, lo que provoca la reacción militar de Gran Bretaña. Fueron 632 vidas que se perdieron en las islas, más de 1000 soldados resultaron heridos con secuelas terribles, secuelas que la guerra no solo son físicas, sino también psicológicas. Bueno, de todos los soldados que regresaron, hubo 350 que se suicidaron a causa de no poder superar ese horror que vivieron en las islas durante 70 días. Y Beto Altieri, Jorge Beto Altieri, así lo conocemos, nació en 1962 y el 9 de abril le llega una notificación de 1982 para justamente presentarse en Malvinas. Nos cuentan que su mamá no quería, por supuesto, como cualquier madre, ¿no es cierto? No quería que su hijo vaya, pensó en esconderlo en el sótano, pero finalmente su hijo fue a la guerra. Así es, y empezamos a conectar con esta primera historia, empezamos a conectar con el protagonista y saludo. Hola Beto, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Conectados. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por llevar un poco en el corazón el tema nuestro de Malvinas. Bueno, es un placer tenerte aquí, tenemos un montón de preguntas, es muy emocionante tu historia y lo primero que se me viene es decirte, bueno, que nos cuentes
un poco cómo viviste este proceso de lo que decía Noé, de la notificación, de llegar a las islas. ¿Con qué te encontraste? Me encontré con muchos compañeros que ya estábamos de baja porque habíamos hecho servicio militar en el Regimiento 7 de La Plata y nos convocan nuevamente. De reencontrarnos para defender la patria sentimos el orgullo, porque uno cuando hace el servicio militar jura defender la bandera hasta perder la vida. Entonces, la emoción de ir a defender es como ir a defender la camiseta en un partido de fútbol de un mundial. Vos sentiste lo mismo que lo que sentí yo. Lo único que con una diferencia que nosotros fuimos a un lugar donde era un lugar que no sabíamos si retornábamos. Sí, es muy duro. La verdad, permitime contradecirte en esto. Obviamente que está la bandera, los colores, representar al país, pero me parece que no tiene nada que ver. O sea, lo de ustedes es heroico, es muy fuerte, es otra cosa totalmente diferente al fútbol. A lo que yo iba era a la emoción que sentís cuando te parás frente a un montón de gente cantando el himno nacional a viva voz, es la emoción, la piel de gallina. Eso fue lo que tuvimos nosotros cuando fuimos al regimiento nuevamente a reencontrarnos con soldados que no nos íbamos a ver nunca más y que gracias a la desgracia que tuvimos en la guerra, nosotros hicimos la hermandad de Malvinas y nos vemos casi todos los meses. Ahora nos vemos así, por vías celulares, y tenemos el contacto porque hay que respetar lo que está sucediendo en estos años acá en el mundo. Claro, pero se siguen juntando y se siguen viendo y manteniendo el vínculo, que eso está bueno. Quiero llevarte a Monte Longdon de nuevo y quiero que me cuentes cómo fueron tus días ahí. Los días en Monte Longdon fueron bastante molestos porque vas transcurriendo los días, te vas teniendo el hambre, tenés que salir en tu posición a ir a buscar comida al pueblo de una forma que no es normal, que tenías que ir a robar a donde estaban depositadas todas las comidas, y después estar allá en el monte con tus compañeros y lo único que deseabas era devolver nuevamente acá al continente, reencontrarte con la familia y con esos amigos que estábamos haciendo la hermandad de Malvinas, tener la posibilidad de encontrarnos, comer un asado, y hablábamos de comida, porque era tanto grande que teníamos que no teníamos otra cosa en qué pensar. Beto, quiero por supuesto continuar con tu relato, nada, la verdad que escucharlo da escalofríos, pero lo quiero sumar a Tito Bruno, tu compañero que estaba con vos en ese momento, que vivió todo desde otra óptica, por supuesto, y que fue también quien ayudó a que hoy pudieras estar con vida, ¿no? Hola Tito, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal Sergio? ¿Qué tal Noé? Un gusto estar con ustedes. Y bueno, la hora de Beto me emociona, ¿no es cierto? Y ya la has escuchado, la has vivido y la has escuchado varias veces y sin embargo te sigue emocionando, ¿no? Sí, para mí tanto Beto como mis compañeros son hermanos de la vida. Total. Claro. Como dijo Beto recién, nos juntamos siempre y lamentablemente, bueno, siempre para juntarnos es para comer algo, pero también siempre sale el tema Malvinas. Mirá, el 11 de junio fue una noche más, una noche de frío, pero bueno, yo tenía a mi compañero y no me tocaba guardia, así que yo estaba dentro del pozo. Cuando se sintió un estallido y ráfagas atrás del estallido, mi compañero entra enseguida al pozo a avisarme que habían llegado los ingleses. Lo primero que hice es ponerme el casco, salir y empezar a tirar con mi ametralladora Mag. Lo único que hice es tirar para adelante porque no se veía absolutamente nada. Pero llegó un momento en que la Mag se traba y el subteniente Baldini, que era el jefe de la sección, vino corriendo a mi posición a decirme que siga disparando, pero bueno, el arma ya estaba trabada. Él se para intentar destrabarla y recibe un impacto en el abdomen. No, él cae herido arriba mío, se tira a un costado. Qué terrible. Me obliga a seguir disparando hasta que termine los 4.000 tiros que tenía. Y él se va arrastrando hacia otro lugar donde lo terminan matando. Pero llegó un momento de que ya no podíamos más porque lo teníamos a metros, a los ingleses. Cuando más o menos se pudo apaciguar algo,
bajamos por el lado donde venían ellos y cruzamos hacia la segunda olla, donde estaba Beto Altieri, estaba, bueno, otros compañeros más, pero antes de llegar ahí lo rescatamos a Garrito, a Guerra, y no pudimos llegar a González Orlando. Pero bueno, de ahí nos fuimos hacia la cima, donde encontramos muerto al Cabo Orozco y a Ramoncito Quintana, muy mal herido, que después lamentablemente también falleció. Tito, discúlpame sí. que te interrumpa, digo, porque, y no sé cómo preguntártelo, pero cuando encontraste a Beto en la situación, herido, es como que... Perdóname, Goico. Sí, ¿me escuchás ahí? Sí, sí. Digo, cuando lo encontraste, y no sé cómo preguntártelo porque es muy duro, pero es verdad que tuviste como que hasta ponerle la masa encefálica en su lugar, un ojo que estaba totalmente destruido. Sí, cuando yo lo encuentro a Beto, todavía no había caído esa bomba. Te estaba contando que cuando nos estábamos replegando nos hicimos fuerte atrás de unas piedras, y en ese lugar éramos varios soldados y es donde cae la bomba. Y bueno, hiere de muerte al cabo primero Ron, Garrito le parte la pierna y a Beto le entra la esquila en el casco, que lo hiere en la cabeza. ¿Y a vos no te hizo nada? No, tuve la suerte de, lo único que me cayeron piedras y tierra encima, pero no tuve suerte, no me pasó absolutamente nada. No, de inmediato lo que hicimos fue agarrar un palo, un fal, no sé qué encontramos, y se lo atamos en la pierna a Rito. Y a Beto sí, le tuvimos que meter parte de masa encefálica y el ojo adentro. Lo vendamos porque todos los soldados teníamos en el casco una venda. Lo vendamos lo mejor que pudimos y yo me acuerdo que le puse el casco para que no se le caiga el vendaje. Y empezamos a bajarlo. Lo que pasa que en el camino nos encontramos con un capitán, creo que se llamaba Capitán Salvada, que nos obligó a dejarlos heridos y volver. Perfecto. Beto, te voy a pedir que nos sigas acompañando, nos vamos a meter en una pausa porque dijimos que íbamos a contar las historias a través de los objetos. Y acá el casco de Beto tiene un protagonismo muy importante, así que quédate ahí, en el próximo bloque vamos a empezar a contar esta historia del casco, cómo le salva la volvió vida. a tomar contacto, no volvió a tomar contacto con su casco Beto, así que quédate en Conectados, que enseguida volvemos. ¿Será que hay objetos que son un pedazo tan grande de nuestro pasado que decidimos llevarlos con nosotros para siempre o que nos recuerden algo doloroso? ¿Son realmente una marca de lo que somos? Malvinas es una fuente inagotable de sentimientos. En medio del horror y de la más baja miseria humana surgen también historias de amistad, de humanidad, de lealtad verdadera. En un tiempo donde todo es efímero, hay objetos que simbolizan no olvidar. Hay objetos que simbolizan que no tenemos que perder nunca lo más valioso, nuestra memoria. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. Y aquí estamos de regreso conectados por nuestras historias. Habíamos quedado charlando con Beto, nos estaba contando de que había perdido contacto con su casco a medida que fue avanzando su lesión en la cabeza, estuvo internado en Comodoro Rivadavia y nos contaba todo eso.
pero dijimos que el protagonista o uno de los protagonistas de nuestra historia de hoy iba a ser contarla a través de los objetos. Y ese es el casco de Beto. Exacto, y es un casco en el que Germán tuvo mucho que ver, porque Germán fue quien encontró ese casco, ¿no? Entonces quiero conectar con Germán, que es un apasionado por la historia de la Guerra de Malvinas, y quiero preguntarte, Germán, hola, buenas noches, primero que nada, quiero preguntarte cómo fue que encontraste ese casco en internet. Hola, Nalia, buenas noches, Sergio. Buenas noches. Mira, fue hobby. Como ven, yo acá tengo otros artículos, cosas de Malvinas, y buscando por internet vi con una justamente este casco. O sea, vos lo ves en una subasta, lo ves en internet porque vos solés buscar objetos de guerra o objetos que tengan que ver con la Guerra de Malvinas, es algo que haces habitualmente. Exactamente, básicamente como hobby. Que tengo un avión Harrier acá, de este lado tengo otro casco argentino que había llevado un veterano inglés como souvenir, y bueno, los repatrié, así que acá están, así que es básicamente un hobby. Ahora, Germán, ¿cómo fue que encontraste el casco? ¿Te diste cuenta rápidamente? ¿Ya sabías lo que ibas a buscar? Mira, en realidad no, como todos los artículos empecé preguntando, viendo las fotos. Le consulté al vendedor si tenía alguna inscripción. Adentro me manda fotos y me dice que había unas letras y decía Galtieri. Y que seguro quien lo haya usado había muerto por la marca que tenía, que estaba dañado en combate, y que se lo habían traído del Monte London. Eso me llamó la atención porque un nombre como Galtieri sería fácil de recordar, sobre todo con una marca así de combate como tenía el casco. Tal cual. Y con lo cual le pido fotos del interior, y cuando veo, en realidad lo que parecía una G en realidad era una O, y las otras letras era justamente la B, la E, la T, o sea, era Beto Altieri. Ajá. Y ahí automáticamente relacioné. ¿Vos conocías a Beto? ¿Vos conocías a Beto Altieri? Sí, la verdad que por el tema, por estar relacionado con la causa de Malvinas, formo parte del movimiento Jóvenes por Malvinas, lo conozco a Beto por su experiencia, digamos, por los videos, por ser un referente de los heridos en la posguerra. ¿Pero vos sabías puntualmente, sabías que este casco le había salvado la vida a Beto, o lo conocías y no sabías bien la historia? No, bueno, básicamente decía que todos los soldados tenían su casco puesto, y cuando vi las fotos de este, con la marca de lado a lado, la apertura que tiene el casco, y haber estado en Monte London, automáticamente relacioné y dije, es Beto Altieri. Y bueno, ahí, en medio de un veterano amigo del Regimiento 3, Esteban Tríez, le conseguí el teléfono de Beto y lo llamé para comentarle que había encontrado su casco, básicamente. Nada más ni nada menos. Germán, ¿te pudiste hacer en esta primera búsqueda, primer encuentro, te pudiste hacer del casco ahí o no? No, lamentablemente las subastas hasta el último segundo están abiertas y cualquier comprador tiene la posibilidad. Te digo, la seguía segundo a segundo con una expectativa como los mundiales contra Italia 90, mira lo que te digo, hijo. Hasta el último segundo estuvimos viendo. Me llama Beto diciéndome ganamos. Cuando me dice la cifra de compra, miro y digo, che, pero terminó más arriba, ¿estás seguro? Y bueno, y ahí fue que me dijo, bueno, esperá que ¿cuánto averiguo, era? llámame. ¿Cuánto era? ¿Cuánto llevaba la puja en ese momento? Si mal no recuerdo, en ese entonces era algo de $600, creo que eran 600 libras y $800, un número así, por el tipo de cambio de ese entonces. Y había terminado un poco más arriba de lo que Beto que había ofertado, y ahí fue que cotejó la información y no, lamentablemente no se pudo comprar en ese primer momento. ¿Y qué te pasaba, Beto, en esos momentos? ¿Creíste que lo habías perdido definitivamente la posibilidad de volver a tener contacto con tu casco? Mirá, me dolió un montón. Fue el 1 de marzo del 2015. ¿Se acuerda la fecha? Perfecto. Sí, tengo todos los avisos. Obvio. Fue un dolor tremendo porque yo ya
miré y lo llamé a Germán y le dije, ganamos, ya tenemos el casco. Llamé a él, llamé a Chiche, que era dueño del Pechito del Fin del Mundo de Tierra del Fuego, que él me hizo la pata de Italia para poder comprarlo. Y después me dijeron, no, que lo perdimos, me estás cargando, no, lo perdimos. Chau, soné, ¿cómo hago para recuperarlo? Claro. Y ahí los cordobés de vuelta a Germán, pidiéndole que por favor, él tenía la posibilidad de meterse y estaba como que dice más canchero del tema, de meterse para conseguir el número de teléfono de este británico que lo había comprado. Claro. De ahí nos pusimos a insistirle en que lo quería pasar, le quería devolver la plata que él había invertido y un poco más para recuperarlo. Beto, ¿y ustedes en algún momento le dijeron que era el casco tuyo que te salvó la vida o no? Sí. Le dijimos que era el casco mío que me salvó la vida. Quique de Tierra del Fuego habló con un coronel británico. El coronel británico fue y le dijo a este coleccionista que por favor me devolviera el casco, que fue el que me había salvado la vida. Le pidió que yo le escribiera cómo fue el combate del Monte London. Se lo escribí, se lo tradujeron todo, y él dijo, no lo vendo, soy coleccionista y me lo quiero. Claro, o sea, encima te robó la historia, ¿no? Porque te pidió la historia entera. Claro, la historia le sirvió a él como para valorizar más el casco, porque con lo que me había narrado Germán, de que el casco lo había narrado de allá de la Sierra Malvina, un soldado británico, claro, que era regimiento paracaidista, que había luchado contra nosotros en Monte London. A este británico le servía mucho porque era una historia muy importante para poder exponerlo y rematarlo en el futuro. Y ahora, Beto, sabemos que hubo 2 subastas más, que este casco llegó a valer en estos sitios de subastas más de 13.000 libras, que es un montón de dinero. ¿Cómo finalmente pudiste llegar a este casco? Pude llegar al casco por intermedio de una señora que se llama Alicia, que es una periodista también, y me preguntó para ver si yo podía narrar un poco de mi historia. Espera porque tenemos a Alicia, queremos escucharla, que estuvo hablando sobre vos, así que la vamos a escuchar un segundo y después me seguís contando. Bueno. Es un hombre muy generoso, muy optimista, que siempre está llevando buenos mensajes a sus compañeros, a sus ex camaradas, un hombre que prefiere hablar siempre de la paz y no de la guerra. Y si no hubiera sido por ese casco, él estaría muerto, porque en realidad el valor que el vendedor le atribuyó al casco era una combinación de distintos elementos, que si bien los objetos que tienen que ver con las guerras, incluso con la guerra de Malvinas, tienen un gran valor internacional para los coleccionistas, este tenía un valor agregado, que era que el soldado estaba vivo y que además había escrito su nombre en Malvinas con una lapicera en el casco, y el casco tenía las esquirlas de los proyectiles que le habían provocado las heridas que él tiene y de las que padece las consecuencias aún hoy. Entonces el casco tenía todo ese valor extra que para uno suena como hasta morboso, pero es un valor, son elementos que le van sumando valor a una pieza de colección de guerra. Muy bien, ahí estaba el testimonio de Alicia. Qué increíble, ¿no? Lo que cuenta. Es cordobesa, Alicia Panero, sí. Corresponsal de Infobae en Córdoba. Y bueno, y a través de esta nota, de esta información, se desata una nueva situación. Sí. Con el casco. Ahí aparece, ¿no? Aparece nuevamente el casco. ¿Cómo fue, Beto? Y fue una emoción muy grande verlo en la pantalla de la computadora, que el casco estaba en una meta en remate. Lo único que no podía comprarlo porque eran $13.500, un montón de plata. Claro. Y dije, no puedo. Y la gente quería pedir donaciones para poder conseguir esa plata. Digo, no, prefiero que antes de invertir ahí, inviertan otra cosa. Bueno, fui a Infobae, donde me invitaron a la producción, estuve conversando con ellos, estuve con Daniel Adá conversando, y
en ese momento agarra y dice, ¿cómo nos podremos poner en contacto con este británico? Mira, yo tengo el número de teléfono, si me permitís te lo doy. No sé si servirá porque a mí me parece que me bloqueo, porque yo hablo castellano, no hablo inglés, entonces imagínate hablarle vía WhatsApp en castellano, no, el inglés lo tenía cansado ya. Claro. Y bueno, Daniel se comunica por teléfono, habla un rato en inglés, después, bueno, terminamos tomando el café y me dice, bueno, ya se puede retirar, quédate tranquilo, todo esto se va a poder conseguir, de que el casco pueda recuperarse. Bueno, ojalá. Se va, yo me quedo con otro compañero veterano de guerra, y de repente sale de la pantalla el casco. Y le digo al otro muchacho, pero mirá, me sacaron el casco de la pantalla, ¿qué pasó? Y no sé, averiguaron, dice que había un argentino, un empresario, y en su momento era anónimo, ahora ya no sé quién es, que lo había comprado. Y dije, no, esto es un verso. Yo fui a casa, pasé mi cumpleaños el 4 de marzo, y después, el martes 5 de marzo, que eran los carnavales de esa fecha, me llaman por teléfono, invitándome a la producción del canal, de Cobal, y vamos a con mi familia, con mi hijo, nos ponemos ahí a conversar, y estamos bueno, vas a ir a un lugar donde va a haber unas cámaras, y te van a hacer unas preguntas. Disculpa, hagamos un punto acá, Beto, vamos a ver ese momento, vamos a verlo. Gracias. Gracias. Salud. Salud. Me dio todo, me dio para que no tengo. Bueno, y ahí veíamos Qué el gran momento momento. tan esperado. Muy emocionante. El abrazo con el hijo. Y bueno, ¿qué te pasó por tu corazón, Beto, en ese momento que volviste a tomar contacto con este objeto que te salvó la vida? Y mira, me está pasando lo mismo ahora. La emoción de sentir y volver nuevamente a la historia, ¿no? De todo lo que ha pasado. El recordar tantas cosas y querer mostrarle al pueblo lo que puede ser un objeto tan común de salvar la vida a una persona. Yo con esa vida que me salvé, trato de ayudar en la gran parte de lo que puedo a mis compañeros combatientes de Malvinas. Y a mi familia, pude formar una familia. Total, pudiste vivir, Beto. ¿Lo tenés a mano al casco? ¿Lo podemos ver? ¿Dónde lo tenés guardado? Me imagino que lo guardarás bien. Ahí viene, mirá. Ahí está. Qué lindo. Mira, voy a hacer lo mismo que hice. Te lo vas a poner. Este es el que me salvó la vida. Juntos con esos compañeros que me bajaron del monte. Fue una unión entre un metal y los seres humanos que me bajaron del monte para poder estar acá con ustedes, poder estar con mis hijos y poder seguir subsistiendo como para poder seguir contando que la guerra no sirve. La guerra es el negocio para que se fabriquen las armas. Total. La guerra es un mal que tiene que terminarse. Y hay muchas cosas más que tenemos que seguir tratando. Las Islas Malvinas no tenemos que negar, son argentinas, pero tiene que irse por la forma pacífica, por la forma diplomática de poder recuperarla. Muy bien, Beto, de verdad es difícil después de estos relatos poder seguir hablando, poder tratar de decir algo, no sé lo que te pasa. No, es que para es mí muy es muy emocionante. especial porque, lo decía al principio del programa, yo soy de esta generación y por una cuestión del destino no estuve ahí.
y entonces me pasan muchas cosas por adentro. Quiero agradecerte, Beto, por compartir este testimonio, por el orgullo que sos para todos nosotros, por la entereza con la que llevas adelante esta situación, por cómo pudiste reconstruir tu vida, por la familia que formaste. De verdad que ha sido un verdadero gusto tenerte aquí en Conectados. Te agradezco y le pido a la sociedad que ve este programa que por favor tengamos esto puesto, porque es otra guerra que estamos luchando y tenemos que respetar las cosas que son necesarias para seguir subsistiendo. Gracias, Beto. A todos los médicos. Abrazo gigante. Muchas de gracias, verdad, Beto. de corazón. Nos tenemos que meter en un pequeño corte. Tenemos más historias, tenemos más situaciones de Malvinas, tenemos más historias que contarte con objetos que fueron protagonistas en este momento tan duro de nuestro país. Enseguida volvemos. Los objetos no tienen vida, pero ¿cuántas vidas pueden contarse a partir de un objeto? Los objetos pueden comprarse, venderse, tienen un precio, pero ¿cuánto valen las historias que los contienen? Malvinas, esa guerra cargada del sinsentido de la guerra, fue consecuencia también de una dictadura atroz. Nunca más, porque Malvinas también tuvo que ver con un plan de muerte y horror. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito sí. Muy bien, aquí estamos de regreso con Conectados por nuestras historias. A partir del año 2010, muchos excombatientes empezaron a regresar a las islas, a tratar de reencontrarse con su pasado, con las vivencias que habían pasado en el año 1982. Hugo Robert es uno de ellos y nos visita hoy en el piso. Hugo, bienvenido, Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Bienvenido. Sergio? Bienvenido, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Se me ocurre, la primera pregunta, Hugo, tiene que ver con cómo viviste desde que te subiste al avión para regresar a las islas. ¿Qué sentiste que fue la primera imagen cuando pusiste un pie nuevamente ahí? Sí, lo tengo muy, muy claro, esas sensaciones, porque los días previos ya fueron muy convulsionados, muy difíciles. Con mucha ansiedad. Con mucha ansiedad. Pensé que lo iba a poder manejar y de verdad que no. Y la llegada... Solo? ¿Cómo? ¿Fuiste solo? Yo hice 2 viajes después de la guerra. Nunca fui solo y es la recomendación que hacemos a todos los excombatientes, de no ir solo, ir con compañeros. Porque, como dijo un gran amigo, no alcanzan 2 ojos para ver Malvinas. Hay que ir a verlo con los ojos de los compañeros. Así que nosotros fuimos 8 en el primer viaje, después volvimos los 8 en el segundo viaje con nuestros hijos, todavía más conmocionante, y en los 2 me pasó lo mismo. Es muy difícil los días previos, las últimas noches, porque sabes que te vas a reencontrar con historias muy difíciles, historias que nos formaron. Los que fuimos a Malvinas estamos atravesados por Malvinas, respiramos Malvinas, vivimos Malvinas. Y llegar a las islas, bueno, también es un momento muy, muy emotivo, muy conmocionante. ¿Fueron imágenes o sonidos lo que se te vinieron a la cabeza la primera vez que volviste a pisar? Primero, el primer viaje que hicimos, buscábamos imágenes. Los sonidos en mi caso no se fueron nunca. Las imágenes, tenía miedo de
no recordarlas. Todos teníamos miedo de no acordarnos, de no poder encontrar el pozo, la trinchera donde habíamos estado durante la guerra. Y a poco de ir a los lugares donde habíamos estado, nos dimos cuenta que la memoria es tremenda. Es tremenda, es una caja que vas abriendo y van apareciendo todos los recuerdos, todas las emociones, todas las vivencias, todo el dolor, todo el coraje que viste, toda la guerra. Por eso se hace, en mi caso... sí, y me reí mucho también. Nos reímos mucho también. De estar vivos. De celebrar la vida. Claro, sí, llevamos vino, brindamos con los compañeros, con los caídos, porque nosotros hemos aprendido a celebrar la vida, fundamentalmente. Yo pertenezco a una organización, el CECIM La Plata, donde todos los martes, bueno, ahora no, pero donde todos los martes en el CECIM se lucha, pero se celebra la vida, porque es uno de los mejores homenajes que le podemos hacer a nuestros compañeros caídos. ¿Cómo fue, Hugo, vivir la guerra? La guerra es lo peor que le puede pasar a un ser humano, es el imperio de la violencia, el imperio de todo lo que uno no desea para una sociedad civilizada. Y la adaptación, si bien es rápida, porque los bombazos no te permiten pensar mucho, es una situación donde la supervivencia y el instinto, es muy difícil describirlo, ¿no? Pero la supervivencia y el instinto que cada uno tenemos, el instinto animal que todos llevamos adentro y que, bueno, justamente al vivir en una sociedad civilizada uno trata de que ese instinto animal a veces queda muy postergado. Bueno, en la guerra no. En la guerra sos un animal. El hambre es hambre, el miedo es miedo. Exactamente, exactamente. Pero también muestra lo mejor, ¿o no? Sí, claro. Sí, las historias vividas con verdaderos héroes de 18, 20 años, las llevas para toda la vida y se afianzan amistades y lealtades que son para toda la vida. Se ve lo peor de la condición humana, pero por supuesto que también se ve lo mejor. Ahora, recién, bueno, este es un programa en el que estamos conectando también las historias con los objetos y es muy particular tu caso porque vos volviste a las islas y encontraste todas tus pertenencias. Encontré muchas pertenencias, incluso algunas que estaban casi perdidas en la memoria, que eso fue algo muy increíble en ese momento, que después charlando con otros compañeros les pasó más a cosas parecidas, de chocarte con un objeto. Mira, yo tengo uno que todavía todo el recuerdo de golpe. Tengo uno que todavía no sé de qué era, pero estoy casi convencido de que era mío y me lo traje. Tenemos acá los objetos, los vamos a ir viendo, por supuesto, están ahí. Sí. A ver, tráelo. ¿Cuál es el que...? Mira, voy a traer esta cajita que me hizo... Los objetos son míos, pero la artesanía es de un compañero del CECIM, de un queridísimo compañero del CECIM, compañero de la compañía B del Regimiento 7, Chicho Amato, que se tomó el trabajo de hacerme esto para que quede siempre guardado. Vamos a mostrarlo ahí a esa cámara, mirá, así ¿allá? lo cuento. Acá, Ahí está. A la 1 ahí. Sí. ¿Qué es lo que no sabes? A ver. Es este arito, que es como de un lente. Sí. De verdad que no sé qué es. Este que está acá. Este arito que está ahí arriba. No tengo muy presente, pero lo encontré en mi posición y todavía, porque la memoria te hace permanentemente trampas, zancadillas, idas y vueltas, todavía no pude descifrarlo, traerlo al presente. Pero me pasó lo mismo con este frasquito. Este frasquito se llama, el producto no existe más, Neocoltirot. Para los que somos viejos, era un aerosol para el dolor de garganta. Para el dolor de garganta, claro. Neocoltirot. Bueno, mi tía, yo vivía con mis tíos y mi tía muy preocupada. Por el frío. Y como yo sufría dolores de garganta, fumaba en esa época, en los días previos a la partida me lleva un frasco de Neocoltirot, que casi no lo usé en Malvinas. Cuando vuelvo... Cuando volvés, digámosle a la gente, ¿no? 30 años después. Sí, claro. Digo, no es que volviste a los 10 minutos, no, 30 años después pasaron. Paso por arriba del Neocoltirot, lo levanto, encuentro mi posición, estábamos
los que habíamos estado en esas posiciones cercanas, estábamos todos. Yo levanto el frasco de neocoltirot, no lo reconozco, lo vuelvo a dejar porque digo, más adelante, pensé que era un frasquito de un asmático, ¿viste? Claro. Porque aunque ustedes no lo crean, había soldados asmáticos en Malvinas, que habían sido llevados, bueno, en esa locura de la junta militar que nos gobernaba. Bueno, al otro día o a los 2 días volvemos a recorrer las posiciones, porque es una necesidad, es un imán de poder ir a... Tenés que volver, nosotros sentís decimos que tenés que estar al vientre, ahí. que es la posición donde estábamos. Qué bárbaro, mirá con lo que lo comparás. Y ahí fue como un vendaval de cosas, y lo miro de vuelta y se me viene, y ahí reconozco que era mi neocoltirot. No lo podía creer, no estaba en la posición, estaba a unos metros, pero claro, que donde lo habías 5 dejado metros. a lo mejor, claro. Claro. Pero pasaron 30 años. Sí, por eso... aparte con una zona de mucho viento, Sí, sí. nieve. Y además los británicos habían limpiado en busca de tal vez granadas, armamentos, entonces había desparramos, pero todos fuimos encontrando objetos que los reconocíamos como propios. A mí lo que y bueno, más yo tengo tierra de mi posición, un pedazo de lo que era la capa poncho con la que nos... Se tapaba. Si nos tuvieras que tapábamos. conservar uno, Y está la piedra del cementerio de Darwin. Eso es lo más duro, lo más difícil, porque bueno, ahí están los verdaderos héroes. Esos son los héroes, ¿no? Los que se muestran en los desfiles, a veces contando historias que no sé si son ciertas. No hablo de los compañeros, no hablo de los soldados. Los soldados siempre dicen la verdad, pero muchos oficiales que se rajaron del combate después terminan contando la de Rambo, como decimos nosotros. Yo me quedo con la piedra que es del cementerio donde descansan los únicos héroes de esta guerra, que son nuestros compañeros caídos. Perdiste muchos amigos, ¿no? Amigos que había conocido en Malvinas, mi compañero de trinchera no volvió. Rolando, sí. Rolando Máximo Pacholzuk, el ruso, el querido ruso de Mar del Plata, que tiene una particularidad, es el único soldado herido en combate y que fue enterrado en el continente, porque muere en el Almirante Irizar, en el buque hospital. A Rolando lo hieren la última noche, la noche del 13 al 14, lo llevamos hasta el puesto Socorro, con vida, lo operan en Puerto Argentino, le hacen las primeras curaciones, pero estaba muy mal herido y termina falleciendo en el Almirante Irizar. Entonces su cuerpo llegó al continente y está enterrado en Mar del Plata. Es uno de los héroes que dejó la guerra. Hugo, en uno de los cortes, mientras nos saludábamos, me decías que los verdaderos héroes son los de Monte Longdon. O tu respeto, los respetos y más hacia los soldados que vivieron esa batalla. Yo estaba en la compañía C del Regimiento 7, pero los que estuvieron en el London es la compañía B. Entre ellos Beto, ¿no? Entre ellos Beto. Sí. Y yo no tengo más que respeto, admiración, y siempre digo, hay que sacarse el sombrero ante los tipos que con 18, 19, 20 años impidieron el paso. Los que seguíamos éramos nosotros, la compañía C. Estaba la B y al lado veníamos nosotros. Hay que leer los libros que escribieron los británicos, donde relatan que pensaban tomar el Monte Longdon en 2 horas, porque superaban en 3 el número de los soldados argentinos. Eran 3 veces más. Qué bárbaro. Y la realidad es que el London no se rendía, el London seguía disparando, el London seguía resistiendo. Hay libros que dicen que creían que había mercenarios, francotiradores, contratados por el ejército. No, eran los argentinos, eran los pibes que con 18, 20 años estaban aferrados a esas posiciones y la defendían como si fuese, siempre digo lo mismo, el patio de la escuela, que uno tiene tantos recuerdos, tanto cariño. Bueno, eso es lo que siente el soldado argentino cuando regresa a Malvinas. Es una parte indisoluble de nuestro territorio, es nuestro, por historia, por herencia y porque hay sangre argentina
los ingleses pensaban que lo iban a liquidar, digamos, en 2 horas. ¿Y cuánto tardó? Y el London seguía resistiendo, era increíble. Hasta la madrugada del 14, hasta las primeras, no luces porque amanece muy tarde, en esa época ya era, qué sé yo, amanecía pasada las 9. Pero yo estimo que hasta las 6 de la mañana resistió. Con nada la más guerra que coraje, también, ¿no? Perdés noción de los horarios, del tiempo, sos un animal en estado de supervivencia, ¿viste? Pero el London resistía, no se rendía. Decía con nada más que con coraje y con valentía, porque la verdad que eran muy superiores los ingleses, por supuesto eran muy desnivelada, ¿no? Sí, o sea, el número, desde el armamento, desde todo lo que significaba, cómo llegaban ellos hasta desde lo físico, ¿no? Eso te iba a hacer notar porque yo que, bueno, en esa época pesaba menos, pero cuando fui a Malvinas fui con 66 kilos y cuando volví al continente, después de haber comido en el barco en el Canberra, que fue donde nos trajeron, de haber comido en Puerto Madryn, de haber comido... ¿Cuántos días? Y estuvimos desde el 12 o 13 de abril hasta el 14 de junio, hasta que finalizó. ¿Y sin comer los últimos días? Y se comió, te diría, se comió más o menos decentemente hasta los primeros días de mayo. Ya después la comida empezó a escasear en un alarde del desastre que fue la logística de la guerra. Hay una filmación de un oficial de nuestro ejército de entonces que dice: quédese tranquilo, señora, que su hijo va a venir más gordito. La realidad es que los que estábamos en la primera línea enfrentaron a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, como es Gran Bretaña, con apoyo de Estados Unidos y de la OTAN, como el caso de mi compañero de trinchera, que era más robusto, yo le calculo que entre 25 y 30 kilos menos. Perdió. Recién se vio una foto de Beto Altieri al regreso y... visiblemente más delgado, sí. Parecemos refugiados. ¿Cuánto llegaste a pesar? Perdón. Yo perdí en 12, 14 kilos. 12, 14. Estimo. Cuando volví me pesé y había casi perdido 3 12. meses, 12 kilos. Pero ya había comido, hacía una semana que venía comiendo. Que venías comiendo. ¿Te quedan, Hugo, algunos objetos ahí sobre la mesa? Sí. Contanos. Mira, te voy a llevar esto. Esta la encontré cerca de mi posición, pero no sé si es mía. No sabes si es tuya. No. No tiene ninguna identificación. Le puse unas siglas porque cuando vos volvés al continente, a veces los del aeropuerto te quieren sacar las cosas, entonces le dibujé pero se la dibujé yo, mis iniciales, porque le iba a decir que es mío. Claro. Esto no es del ejército, es mío. Claro. Pero por eso le dibujé las iniciales. No sé si es mía, la verdad que no sé. Pero lo que tenés en la mano es tuyo. Eso sí. Mira, te voy a contar. Esta medallita me la dio el último día. El Regimiento 7 tiene un portón, todavía está el portón histórico, es lo único que quedó porque ahora es una plaza. Tiene un portón donde los familiares iban en esa locura que era los últimos días y querían saber qué pasaba con sus hijos, con sus hermanos. Bueno, y el último día, cuando ya nos íbamos, yo me trepo a esa reja y empiezo a gritar mi apellido para ver si había algún familiar, porque había un montón de gente. Un desorden, una falta de respeto. Bueno, desaparecían y torturaban seres humanos, mucho menos debían tener respeto a los familiares y amigos. Entonces empiezo a gritar y se acercan 2 grandes amigos míos, que aún hoy lo siguen siendo, y uno de ellos se saca la medallita y me dice: tomá, llévatela que esta te va a proteger. Y me pasan cigarrillos, chocolates, bueno. Cuando vuelvo de Malvinas, se la devolví. Cuando vuelvo de la guerra, le dije gracias y se la devolví. Y en el regreso a Malvinas, volvimos a salir, los 8 que volvimos a Malvinas, volvimos a salir desde la Plaza Islas Malvinas, que era donde estaba el Regimiento 7 antes. Y mi amigo volvió a ir y me dio de nuevo la medalla para que me acompañe a Malvinas. Y me dijo: y quédatela. ¿Lo otro qué es? ¿Pasta dental? Lo otro es, me voy a guardar la medallita de mi amigo Mejías. Y esto era el postre.
¿Cómo el postre? Esta era Biodent, creo que era la marca. Al principio de la guerra ofició como pasta dentífrica y a medida que pasaban los días y cada vez había menos comida, nosotros, los del Regimiento 7, llegamos a comer carne de oveja cruda, lo que sea, intentar inventar con las plantas que había ahí, intentar inventar cualquier tipo de comida. Yo me comí un pan de manteca así un día de la desesperación. Y también comíamos de postre la pasta dentífrica. Era un buen postre. Era un buen postre, sí. Entretenía el estómago y ¿para qué te ibas a lavar los dientes si no sabías si al otro día iba a estar vivo? Era preferible comerlo. Hugo, sos muy futbolero. Sí. Mientras te estabas jugando la vida, mientras estabas representando al país en esta situación de guerra, se estaba jugando el Mundial de España. O se empezaba a jugar el Mundial de España. Sí. Yo tengo el recuerdo del 13 de junio. Los combates ya habían empezado el 11 a la noche, continuaron durante el 12, el 13, y el 13 de junio debutaba la Argentina y tengo el recuerdo de estar con mi compañero, ya no en las posiciones de la compañía C, sino que nos venían corriendo, digamos, nos venían corriendo a bombazos. La artillería era terrible, la artillería británica. Una vez que tomó Monte London, desde allá arriba tiraban de todo, entonces permanentemente nos teníamos que ir corriendo de posiciones. Y estábamos ahí y creo que calculo 10 metros, estaba ahí nomás la radio. Había una radio, se escuchaba radio, creo que era Provincia y Colonia, que agarraban las AM, las viejas radios de allá. Pero la verdad es que no increíble. Pero no tenía ningún interés, no me importaba nada. Lo único que quería era que termine todo, rezar para salir vivo de esa locura, hacer lo que podíamos hacer desde nuestra posición de soldado y rezar para volver. Hugo, yo te escucho con atención, soy del 84, o sea que no llegué a vivir la guerra, pero con tu relato es como si la hubiera vivido. Y la verdad que se me ocurre preguntarte cómo uno se repone, ¿no? Porque las cosas que estás contando son tremendas, y el dolor, y la angustia, el hambre, el frío, y después volver, o sea, estás con vida, ¿no? Pero ¿cómo volvés a la vida normal? Una aclaración antes de contestarte eso. Éramos chicos de 18, 19, 20 años. Alguna vez se tiene que escribir todo lo que nos divertíamos pese a la situación. Y es que es necesario, porque si no es insostenible. Sí, no era que nos reíamos a carcajadas, y mucho menos los últimos días. Pero había mucho humor negro. No hay que olvidarse que un año antes, algunos habían estado de viaje de fin de curso del secundario. Claro. Y el regreso o la reinserción fue difícil. Yo tuve una muy buena contención por parte de mi familia, mis amigos, mis afectos, que me la hicieron más llevadera. La posguerra, cada uno la canaliza de la manera que puede, aún hoy la sobrellevamos como podemos. En el caso de los que militamos en el CECIM La Plata, nos regocija poder seguir luchando. Nos parece que el mejor homenaje a los compañeros caídos, más allá de la flor, que sí la merecen, es la permanente lucha que lleva adelante una organización como el CECIM La Plata, que ha recuperado identidades en un proceso en el cual, por ejemplo, al inicio de ese proceso éramos muy fustigados, pero que finalmente el proceso de identidad que devolvió a 115 compañeros la identidad, habían sido enterrados como NN en Malvinas. Para nosotros, esa lucha que llevamos todo el tiempo es la forma de canalizar la posguerra. La denuncia de lo que pasó en Malvinas, no todo fue malo, pero no son los soldados los que hemos ocultado hechos
durísimos que sucedieron en Malvinas. Esa es la posguerra de los soldados del CECIM La Plata, la forma que hemos elegido, y esa forma es la que nos permite vivir atravesados por Malvinas. No renunciamos a la lucha porque nuestros compañeros caídos no murieron defendiendo una isla perdida en el Atlántico Sur. Estaban defendiendo una idea de soberanía que ni sabíamos de qué se trataba, pero es nuestro deber ponerle conceptos e ideas a esa idea de soberanía que defendieron con la vida. Es paradójico que tengan que seguir luchando, ¿no? Lo hacemos con gusto. Nos parece nuestro deber ante nuestros compañeros caídos. Tenemos que ser dignos de esas vidas entregadas a tan corta edad, y nos parece que esa es la manera de ser dignos. Para que valga la pena. Totalmente. Sí. Hugo, conmovedor, emocionante. Placer de haber charlado con vos. Muchísimas gracias por visitarnos en Conectados. No, la verdad es que todos los espacios de difusión son buenos, y hay una cosa más que Malvinas no le pasó a los excombatientes, le pasó a la Argentina, y es necesario que la lucha que llevamos adelante nosotros también la tomen los argentinos. Argentina es un país muy grande, con un mar inmenso, y allí está la clave. No están por las islas, están por los recursos, están para quedarse con el Atlántico Sur. Gracias, buenas noches. No, gracias a ustedes. Un placer. Nos vamos a meter en una nueva pausa, un corte. Vamos a seguir contando historias a través de los objetos. En el próximo bloque vamos a conectar Comodoro Rivadavia con la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Las Flores. Ahí vamos a recrear un encuentro que sucedió hace 38 años atrás entre José Luis y Magalí. Ya volvemos. Los soldados argentinos tuvieron que enfrentar a distintos enemigos. Al ejército inglés, naturalmente, pero también a dos implacables, el hambre y el frío. A eso hay que agregarle, dolorosamente, el accionar delictivo de más de 90 oficiales y suboficiales que le quitaron comida, abrigo y hasta estaquearon a sus propios subordinados. Desde hace más de 10 años se están enjuiciando a estos verdugos de su propia tropa por graves violaciones a los derechos humanos. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien Y aquí estamos de vuelta conectados por nuestras historias. Momento de contar una nueva que tiene que ver, o que sigue teniendo que ver con Malvinas, y obviamente con un objeto como protagonista. Y se trata de José Luis Dorney. Él estaba haciendo el servicio militar en Tandil en el momento en que se desata la guerra en las islas. Y Magalí Triviño era una niña que tenía solamente 5 años en ese momento y que vivía también en Puerto San Julián. Así es, nos vamos a trasladar imaginariamente hasta Puerto San Julián, ahí en el año 1982, y vamos a tomar contacto con José Luis. Hola José Luis, buenas noches, bienvenidos a Conectados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, nosotros estamos muy bien. Y bueno, ¿cómo se vivía la guerra en Puerto San Julián, José Luis? Contame un poco. Y mira, nosotros fuimos movilizados a San Julián el 27 de abril. Y bueno, ni bien llegamos nos dimos cuenta de lo duro que era el clima de ahí, ¿no es cierto? Mucho frío. Nosotros fuimos llevados a San Julián para custodiar los aviones, la pista, ¿no es cierto? Y los hangares. Nosotros hacíamos guardia durante un día completo, estábamos en el aeropuerto,
Y en el día siguiente hacíamos guardia, pero en la misma ciudad donde dormíamos, que dormíamos en un gimnasio municipal. Ahí dormíamos y bueno, hacíamos otras actividades de guardia tanto en la terraza como en la costa, pero ahí nos daban permisos por ahí para salir y despejarnos un poco de todo lo que estábamos viviendo, ¿no es cierto? Porque la tensión lógicamente era continua, porque había oscurecimientos, había continuamente alarmas. Cuando había una proximidad de algún avión inglés o un buque que estaba cerca, automáticamente sonaban las alarmas y se vivía en continua tensión, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cuál era la relación que había con los civiles, no? Porque ustedes estaban en Argentina en ese momento. No, la relación, la verdad que yo estoy totalmente agradecido, como todos mis compañeros, del trato que teníamos por la gente de San Julián. El pueblito de San Julián en ese momento, yo no sé cómo está ahora, creo que es mucho más grande. En ese momento era un pueblo muy chiquito, de muy pocos habitantes, y estaba militarizado, éramos prácticamente todos militares, todos soldados y oficiales y suboficiales, pero el pueblo continuamente nos estaba ayudando, nos invitaban nos regalaban tortas, nos llevaban a comer a casas de familia. Yo tengo el grato recuerdo de 2 familias que me ayudaron mucho ahí, que me invitaban a tomar el té o tomar mate con tortas. Y toda la ciudadanía de ahí se portaron excelente con nosotros. José Luis, recién contabas, bueno, cómo era un poco la rutina, y en esas caminatas por el pueblo te pasó un hecho o pasaste un momento que fue muy particular. ¿Me podés contar eso? Sí, nosotros en los días que estábamos en el pueblo, que nos daban permiso por ahí para salir y descansar un poco, o ir a tomar algo, comer algo en otro lado, salí con un compañero. Me acuerdo que los días previos había nevado en San Julián, y bueno, yo siempre llevaba, porque mi mamá me había mandado de acá de Las Flores, una cámara de fotos que yo tenía acá en Las Flores, una de esas Kodak antiguas. Así que al lugar que iba con la camarita para todos lados, y a cada cosa que le daba importancia le sacaba una foto, ¿no? Y íbamos caminando y nos encontramos con una mamá, con una nena de, calculaba yo, 4, 5, 6 años. Se acercaron a nosotros y la señora me dijo que la nena nos quería saludar. Bueno, nosotros accedimos, yo me acerqué a la nena, la saludé, le di un beso y después la nena vi que se acercó a la mamá y le habló, y ahí fue cuando me dijo la mamá que lo que quería la nena era regalarme un par de guantes porque hacía mucho frío. Yo le dije que no, que dejara, que no había necesidad, pero la nena insistió y me los quedé a los guantes. En principio, yo me quedo con esa imagen de que me dio los guantes, porque después, a posteriori, me doy cuenta, por lo que me dice Magalí, que me había regalado ella, tenía en la mente que era la bufanda. Y en realidad eran las 2 cosas que me había regalado. Ahora, la bufanda ¿Qué significaban esos guantes? Digo, ¿por qué fueron tan importantes esos guantes para vos en ese momento? Y para mí era todo lo que nos podía dar cualquier persona de ahí de San Julián. Nosotros le dábamos un valor tremendo. Vos imaginate, nosotros los primeros días en San Julián, imaginate un chico de 18 años desarraigado de su familia, con frío, no eran lo mismo las guardias en Tandil que en San Julián, lejos de todo, y que alguien te ayudara en un momento difícil que estábamos viviendo, que era de mucha tensión, de hambre también, porque si bien después había mucha comida, los primeros días nosotros no teníamos comida, la comida no había llegado, la comida empezó a llegar después, que nosotros mismos la bajábamos en los aviones, mucha comida que mandaba la gente, cigarrillos, comida. Y los primeros días nosotros estuvimos muchos días que no comíamos prácticamente, no nos bañábamos, porque no nos podíamos bañar porque no había agua. Entonces todo lo que nos podía dar cualquier persona de ahí, nosotros le dábamos un valor. Para mí los guantes fue algo que me marcó de por vida. Yo le pedí de sacarme una foto. No me acuerdo si la foto me la sacó la mamá o el otro compañero.
y yo lo llevé siempre con recuerdo esa foto porque para mí fue súper importante, ¿no? Ahí la estamos viendo en pantalla, ¿no? Es esa... Ahí estamos viendo la foto en Sí. pantalla, exactamente. Exacto. Bueno, tuya con esta niña que es Magalí. Exacto. ¿Quién es Magalí? Y bueno, Magalí, yo después con el tiempo, o sea, yo la foto la guardé, siempre la miraba, siempre con esa idea loca de decir qué lindo sería encontrar a esa nena, pero era algo muy disparatado. Y un día, no hace mucho tiempo atrás, entre los compañeros que hicimos el servicio militar en Tandil, que siempre nos contamos anécdotas, y yo les comenté, porque nos mostrábamos fotos, que esto y lo otro, y yo comenté el caso que yo tenía una foto de una nena que me había regalado unos guantes, y los compañeros míos les llamó la atención, ¿no? La historia, y más aún cuando les dije que conservaba los guantes. Espera, porque tenemos a un compañero tuyo. Ajá. Sí, tenemos a un compañero tuyo, se llama Juan Valdomiro. Ahí está en... ¿Cómo andás, Juancito? ¿Cómo andás, José Luis? Bien, bárbaro. Me alegro, José. Todavía. ¿Eh? Viéndote a vos más todavía, más emoción todavía. Bueno, me alegra, José, me alegra muchísimo. Muy bien, Juan, vamos a aprovechar para saludarte nosotros, porque parece que te pusimos en contacto, te conectamos, pero no te saludamos. Y te quiero preguntar, Juan, bienvenido. Primero, ¿de dónde estás en este momento? ¿Dónde estás conectado? Mirá, en este momento estoy en Tapalqué, en el pueblo donde resido, que residí toda mi vida. Sí. Y está a 280 kilómetros de Capital Federal. Y Juan, ¿qué tenés que ver? Perdón, digo, ¿qué tenés que ver te con ubicás, esto? Sí, me ubico. Entre Alvear y Orzul, más o menos. Exactamente. ¿Qué recordás de ese momento, de la foto? Bueno, mirá, si bien muchos de nosotros, algunos teníamos cámara y otros no, bueno, José Luis sacó esa foto, o sea, nosotros por ahí la ignoramos durante tiempo porque no sabíamos. Esto surge en uno de estos encuentros que hacemos siempre entre los gente de los soldados de la 6ª Brigada Aérea de Tandil, que nos juntamos todos los años, y casi todo, cada 2 meses, cada 3, nos juntamos en pueblitos cercanos. Y bueno, surgió la historia, José Luis nos comentó esto, y bueno, yo junto con 2, 3 compañeros más, sin saber entre nosotros, nos pusimos a buscar por las redes sociales a esta nena, ¿no? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo arrancó esa búsqueda? Porque qué difícil, claro, digo, con una foto de una nena, exacto, casi pixelada, porque no se ve bien la carita tampoco. ¿Cómo hicieron para localizarla? Mirá, un compañero de ahí de Riestra compartió la foto en Facebook, y bueno, y de ahí empezaron a llegar novedades, a ver si era, si no era. Bueno, esta chica no quería darse a conocer porque no sé cuál sería su problema, pero bueno, y así fue como llegamos a Magalí. Llegaron a Magalí definitivamente. Ahora en un ratito vamos a hablar, por supuesto, con Magalí también. Pero bueno, quiero que me cuenten todos los detalles, ¿no? Que nos cuenten todos los detalles de esa búsqueda y demás. Me parece como hasta te diría que unos amigos de fierro, porque se pusieron ahí a trabajar, a encontrar a Magalí, para que José Luis finalmente pueda dar con ella. Así que en el próximo bloque vamos a seguir hablando, ¿no, Goico? Con ellos. Nos vamos a meter en una pausa, un nuevo corte, y al regreso, en el próximo bloque, vamos a conocer a la protagonista que nos falta de esta historia, a Magalí. Ya volvemos. Me preguntaron cómo vivía. Lo que puede un simple gesto, un guiño de humanidad que sobrevive al tiempo, el poder fascinante de una foto. La inocencia de una infancia entremezclado con la mueca de una guerra. La imagen que permanece, que parece eterna. Un par de guantes que cubren 2 manos.
pero que definitivamente descubren un corazón. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. Estamos de vuelta en Conectados por Nuestras Historias, hoy lunes 1 de junio, y recordar que hace 38 años atrás, en este mismo momento, en esta época, estaba sucediendo la guerra, estaba llegando a su desenlace final. Escuchábamos las historias que nos contaba Juan José Luis y vamos a sumar a un protagonista muy importante, testimonio de Never. Yo recuerdo que mi búsqueda empezó allá por el año pasado, precisamente el día 17 de agosto del 2019. Fue la primera vez que publiqué en las redes sociales la búsqueda. A los 2 días volví a publicar y ahí gente de San Julián se comprometió conmigo a ayudarme a hacer la búsqueda de esa nena. Y bueno, fueron así que pasaron varios nombres y bueno, ninguno de ellos no eran los nombres que me estaban diciendo. No era esa la niña. Otros compañeros, bueno, retomaron la búsqueda y bueno, y fue así que, gracias a Dios, apareció Magalí. Gracias a Dios apareció Magalí y nosotros podemos conectar con ella, ¿o no, Noé? Así es Magalí Triviño, es esa niña de 5 años que aparecía en la foto y que hoy ya es una mujer, por supuesto. Hola Magalí, bienvenida, buenas noches. Hola Noé, hola Sergio, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué pasó cuando te escribieron y te dijeron, che, Magalí, escuchá, vos sos la de la foto, te queremos contactar con José Luis? ¿Qué sentiste? En realidad yo no tengo redes sociales, yo no tengo Facebook, así que bueno, se les complicó un poquito encontrarme. El día que empezó todo me llamó mi hermana a la mañana, y yo estaba desayunando, y ahí me comentó que me estaban buscando. Que como ellos sí tienen Facebook, les estaban mandando mensajes a mis hermanos, a mis viejos, y bueno, cuando me pregunta a mí, sí, me reconozco en la foto, porque soy yo, pero era como, yo quería no ser yo, porque no quería la exposición, no quería nada de esas cosas, me daba mucha vergüenza. Y bueno, le dije a mis hermanos que no contesten, que no dijeran nada, que ya se iba a pasar, se iban a olvidar. Pero bueno, evidentemente no se olvidaron porque siguieron y siguieron con todo esto. ¿Pero qué te daba miedo? Porque, a ver, era un lindo encuentro. ¿No te acordabas? No, me daba mucha vergüenza. Yo no tenía problema en hablar con el soldado, como yo les decía. Lo que no quería era todo lo que venía después, porque se había hecho muy viral. Vergüenza. Claro. Magalí, y digo, ¿cómo empezaste a reconstruir en la memoria el encuentro? Digo, a partir de que supiste la foto, ¿qué es lo primero que te vino? ¿Recordabas algo? Porque pensemos que eras una nenita de 5 años. Sí, yo comento que a pesar de que tenía 5 años, yo creo que la mayoría de las personas siempre te quedan recuerdos, te quedan cosas puntuales que más o menos con detalle te los acordás. Yo, como le decía a José Luis, yo no recordaba los guantes no, yo lo que recordaba era una bufanda. Claro. Entonces yo por eso cuando le digo, él se acordaba la mitad de la historia, yo me acordaba la otra mitad. Claro. Porque yo de los guantes, la bufanda sí, eso siempre lo recordé. Y cuando estaba en el secundario o en la escuela, que llega la fecha de recordar Malvinas, siempre nos preguntaban qué era lo que recordábamos, cómo lo habíamos vivido,
Y bueno, a mi memoria siempre venía que yo había regalado una bufanda a un soldado, y después, bueno, las cosas que con mi mamá llevábamos. Nosotros vivíamos, de ahí donde me sacaron las fotos, vivíamos a 1,5 cuadras. Y a 2 cuadras había un lugar que se llamaba La Parrilla, que ahí es donde llegaban los soldados. Y bueno, con mi mamá llevábamos pan casero, tortas fritas, cosas para que ellos pudieran tomar un café o algo antes de partir hacia las islas. Vamos a aprovechar a conectar con José Luis, que está escuchando atentamente la historia. Ya me imagino habrán hablado varias veces, ¿no? Hola Maggie, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien. Sí, ¿habla? Sí, hemos hablado. Sí. El día que a mí me llamaron, me llamó otro de los compañeros que le había ubicado, que me pasó el teléfono, yo le mandé un mensaje diciéndole quién era y bueno, que cuando ella quisiera. ¿En era qué año tarde, fue eso, no. José Luis? ¿Cómo? ¿En qué año fue eso? En el 82, fue el 27 de abril. No, del 82. perdón. ¿En qué año fue que tomaste contacto con Magalí, no Ahora. el de la foto? No, ahora, el Ahora. 27 de abril de este año, justo 38 años después, el mismo día. No, porque Eran las 11 y pico de la noche cuando me pasaron el teléfono de Magalí y bueno, le pregunté si cuando ella quisiera que la llamaba, que era muy tarde, ella me dijo llamame cuando vos quieras. La llamé y bueno, estuvimos charlando 1 hora 7 minutos, miré en el teléfono. No. Como si la hubiera conocido toda la vida. Menos y mal era que la le daba primera vez que vergüenza, hablaba. menos mal que le daba vergüenza. Sí. Ahora, No, pero resultó hablar mucho. y sí, se pusieron al día, me imagino que habrán recordado ese momento. Exacto. ¿Qué sentiste vos, José Luis, cuando hablaste por primera vez con Magalí? Y quiero que me chusmen, no me cuentes la 1:30, pero contame cómo fue la charla. Sí, no, la verdad que fue una charla muy linda. Yo nunca me hubiera imaginado una charla así. Bueno, tampoco me hubiera imaginado encontrarla, era impensado para mí. Pero fue una charla muy linda y bueno, charlamos como si hubiéramos sido grandes amigos de antes, que nos hubiéramos conocido. Charlamos de las cosas que pasaban en Puerto San Julián con los oscurecimientos, las alarmas y todas esas cosas que, si bien ellos estaban en el pueblo, también las vivían porque no se vivía solamente en el aeropuerto. Se vivía en toda la ciudad, ¿no es cierto?, la tensión y los problemas. Claro. Así que bueno, ese momento fue muy, muy emocionante para mí. ¿Y charlaron sobre algún encuentro, la posibilidad de algún encuentro físico o no? ¿Lo tienen pensado? Sí, yo le decía que nosotros somos un grupo de 30 soldados, de los cuales tenemos contacto 18, 19, de los que fuimos a San Julián, que veníamos elaborando la idea de ir a San Julián todos. Y bueno, ahora con esto de Magalí, con más razón, y dijimos que bueno, si bien pase todo esto de la pandemia, ver la posibilidad, a ver si podemos ir en un grupo grande, no ir solamente yo, ir varios para allá, porque es la idea que tenemos todos. Además, ¿no? Y ahí José Luis, perdóname, ¿no? Pero se los tenés que ir a devolver a los guantes. ¿Cuánto hace que los tenés? 38 No, devolvérselos no se los devuelvo. Ya no sé, ya está. Que los muestre, por lo menos que los muestre. No se los devuelva, pero mostralo. Sí, ahí están los guantes. Ahí está, abrigaditos. Que parecían chiquitos, pero entran, ¿ves? Mirá. Y me sirvieron para toda la guardia, todos los días que estuve allá, que eran muy fríos. La verdad que... Pero bueno, los guantes no se los devuelvo, pero tengo pensado el día que, si Dios quiera, pueda ir para San Julián, que ella va a ir, ya me dijo, desde Comodoro, porque pensamos en sacar una foto en el mismo lugar que nos sacamos hace 38 años. Claro. Y bueno, ahí lógicamente tengo pensado hacer algo para regalar a Magalí. Se pueden quedar 1 y 1 también, ¿no? Porque los guantes es algo... No sirve de nada, uno y uno nada. Por los por dos ahí, o nada. por ahí los dos pasa o la nada. cosa. Claro, por ahí pasa. 1 y 1. Ahí está. José Muy Luis bien. Magalí, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido su historia con nosotros. Es una linda historia que perduró en el tiempo, así que bueno, ojalá que puedan realizar todo esto que hablaron por teléfono, que se puedan encontrar, que puedan recrear nuevamente la foto y que sea de la mejor manera. Muchísimas gracias por haber participado de Conectados. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a los dos. Un beso a los dos. Ahí está, perfecto. Bueno, hemos recorrido la historia de Malvinas a través de los objetos, 3 historias lindas, cada uno con
su emoción, con sus cosas duras, pero ha sido un lindo programa. Sí. Nos tenemos que despedir. El próximo lunes será 8 de junio, una fecha muy especial que tiene que ver con el inicio del Mundial de Italia 90, así que le voy a dejar la responsabilidad a usted porque me parece que estoy involucrado y no quiero meter la pata. Y lo que pasa es que nos marcó a todos, Goico, así que es inevitable, ya que te tenemos acá, no recordar el Mundial de Italia 90. Lo vamos a hacer, por supuesto, en el próximo programa. Va a haber invitados, me imagino, sorpresas, No de lo sé. todo. No sabemos nada. No sé nada yo. Bueno, van a tener que verlo, entonces el 8 de junio. Exactamente. Justo 30 años. Próximo lunes. Próximo Entonces, lunes. cuando volvamos con un nuevo Conectados por nuestras historias. Chao, hasta el próximo lunes. Quizás la vida es un poco eso, esperar la próxima historia mientras repasamos lo que se fue. Quizás hoy conciliemos el sueño un poco más tarde. Valga como homenaje a tantos héroes que dejaron su sueño en Malvinas. Valga como homenaje a aquellos que pudieron volver, pero aún hoy no pueden dormir. Esto fue Conectados, simplemente historias desde un pequeño lugar del sur del planeta. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces.